¿En qué quedan los presupuestos generales del Estado aprobados con este panorama económico que contemplamos? ¿De qué sirven? Bueno, los presupuestos generales del Estado ya partieron de ser completa y absolutamente fallidos, porque las estimaciones macroeconómicas de las que parten esos presupuestos pues eran completamente inverosímiles, y ya hasta el propio gobierno reconoce que no se va a generar ese enorme aumento del crecimiento económico, y con ello ese aumento tan espectacular que asumían de los ingresos fiscales. Por lo tanto, los presupuestos ya empiezan mal, con un cuadro macroeconómico que no se va a cumplir, que no se iba a cumplir en cualquier caso, con un cuadro de gastos que no se va a cumplir, porque recordemos que los presupuestos no tenían incluida ninguna partida de prolongar los ERTE desde el 1 de enero. Por lo tanto, van a tener que hacer un aumento presupuestario en la parte de los gastos por el acuerdo al que se ha llegado en los ERTE, que significa un agujero mayor en la parte de la seguridad social que incorporan los presupuestos. Y luego, por los ingresos, esa expectativa de enorme aumento de ingresos que habían inventado desde el gobierno con un multiplicador fiscal que no se había dado nunca en la historia, pues obviamente no solamente no se iba a dar, sino que va a ser mucho peor. Claro, y además tenemos otra circunstancia añadida a propósito de los efectos de esta intensa nevada en buena parte de España. Esos presupuestos tampoco contemplaban ninguna partida para subvencionar y ayudar como zonas catastróficas a aquellas comunidades que han sufrido los efectos de la borrasca Filomena. Para que nos hagamos una idea, si ponemos todo en contexto, es decir, el cuadro macroeconómico más realista, los gastos, incluyendo los ERTE, más unos ingresos que van a ser mucho menores, y por supuesto el efecto de el temporal de frío, etcétera, y la declaración de zona catastrófica de algunas ciudades, nos vamos a encontrar en el año 2021 con un aumento de deuda, con un déficit adicional al de 2020 que superará los 110.000 millones. Eso significa que en 2 años España habrá aumentado su deuda aproximadamente en 230.000 millones, 240.000 millones, solamente en 2 años. Para que nos hagamos una idea, en la crisis con el gobierno Zapatero entre 2008 y 2012, el aumento del endeudamiento fue solamente de 300.000 millones. ¿Y esta situación cómo la contempla Bruselas, la Unión Europea? ¿Qué tiene que decirnos al respecto? Porque claro, si no se cumplen las previsiones de ingresos y gastos, si al final se empeoran esas previsiones en la medida en que la situación desde el punto de vista sanitario no se arregla, desde Bruselas, ¿qué pueden decirle al gobierno de España? En Bruselas se le ha dado a España un periodo de carencia, como a todos los países de la eurozona y de la Unión Europea, con el paraguas del COVID, con la excusa del COVID. Bueno, pues ha sido francamente generoso en cuanto al espacio fiscal que se le permitía a cada país. ¿Cuál es el problema? El gran problema con el que se enfrenta Bruselas ahora mismo es que cuando mira a España se encuentra 2 cifras que no casan. La primera es que España es el país que menos ayudas de toda la eurozona ha dado con respecto al Producto Interior Bruto para preservar el tejido productivo, ayudar a las empresas, ayudar a los autónomos. De hecho, a los autónomos no les ha ayudado en nada, les ha subido las cuotas. Adicionalmente, es el país que mayor déficit va a publicar. Y esas 2 cifras no casan. No es lo mismo que un país como Francia o como Alemania hayan aumentado el déficit, que lo han aumentado mucho menos que España, ayudando a las empresas y para preservar el empleo, a que se haya utilizado ese espacio fiscal fundamentalmente para lo que ha hecho el gobierno, que ha sido preservar y mantener a toda costa todos los excesos de gasto que se habían hecho ya en el año 2019. Recordemos que en el año 2019 ya se saltaron su propia estimación de déficit en más de 7.000 millones. Y por lo tanto, a medida que va pasando el tiempo,
cualquier ciudadano que nos esté viendo ahora mismo recordará lo que pasó en el año 2009. En el año 2009 teníamos un enorme espacio fiscal y una enorme capacidad, digamos, de paciencia por parte de Bruselas. Luego llegó el año 2010, que sería el equivalente al 2021 nuestro, en el que después de todo ese aumento de deuda y aumento de gasto, lo que se encuentran es que ni mejora el déficit estructural, el que se genera, crezcas o no crezcas, ni mejora el empleo, y encima no se ha utilizado el espacio fiscal para preservar el empleo y para mejorar el tejido productivo. Por lo tanto, ahí es donde empieza a haber divergencias, y ya se están viendo. Tanto la ministra de Finanzas de Suecia, en Holanda, en muchos países, ya se está hablando del enorme riesgo de que se esté utilizando la excusa del COVID-19 para entrar en unos desequilibrios absolutamente imposibles de embridar. El gran problema es que si se aumenta de manera estructural el déficit que se genera, tengamos o no tengamos crecimiento, es que España puede convertirse en un problema sistémico para la eurozona en el año 2022 o en el año 2023. Claro. En ese sentido, Daniel, cabe preguntarse si las recetas económicas para afrontar esta situación a propósito de la crisis generada por el COVID en otros países de la Unión Europea son similares a las que quiere emplear Sánchez, y parece que hay en eso también divergencias notables. Divergencias absolutas. Totales. Por ejemplo, ¿cuáles serían las que emplea Francia, Italia, no sé, Gran Bretaña, aunque ya no esté en la Unión, o Alemania, en contraste con las que España ha decidido en función de esos presupuestos y ha aprobado Sánchez e Iglesias? La principal diferencia entre las medidas que se han tomado en Alemania, en Francia, en Italia, Reino Unido, países de nuestro entorno, y España, es que en esos países se han dado ayudas directas a las empresas para sobrevivir cuando ha habido un confinamiento severo. En España solamente se les ha dado a las empresas la posibilidad de endeudarse para pagar impuestos en el futuro. Además, en el resto de países lo que se ha hecho ha sido exonerar y eliminar impuestos. Lo que se ha hecho en España ha sido mantener o aumentar, como estamos viendo a principio de este año. Y luego, con respecto al empleo, en otros países, lo que nosotros llamamos ERTE, estos esquemas de desempleo, digamos, o de empleos subvencionado que existen, lo que no se hace es ir constantemente de 3 meses en 3 meses entrando en negociaciones con los sindicatos y con las patronales. No, hay unos esquemas de ERTE que no se cuestionan, que se ponen en marcha, y que desde luego lo que no se hace es utilizar la demonización de las empresas. En realidad, todo se resume en una cosa. En los países líderes de la Unión Europea y del mundo, lo que han hecho ha sido reducir impuestos y exonerar de cargas para que las empresas sobrevivan y dar ayudas directas a las más afectadas en, por ejemplo, el turismo o la hostelería. En España lo único que realmente se ha dado han sido la posibilidad de endeudarse a cambio de pagar más impuestos en el futuro, lo que está llevando que ahora vencen los llamados préstamos ICO, que en realidad no son préstamos ICO, es un préstamo que pide cualquier persona y que está avalado por el Estado. Cualquier persona que haya pedido una hipoteca o un préstamo avalado alguna vez por un familiar sabe que eso no te exonera de pagarlo, y todavía peor, genera un problema que estabas comentando hace un minuto de solvencia. El Banco de España decía claramente y alertaba que casi el 25% de las empresas de España están al borde de la quiebra. Claro, y de la insolvencia en estos momentos. Bueno, el panorama se ha agravado a partir de la tercera ola. Daniel, ya el gobierno admite que sus previsiones, en fin, han chocado con la purita realidad, que ya este primer trimestre está desgraciadamente condenado, en el sentido de que el crecimiento negativo o decrecimiento desde el punto de vista económico, y tendremos la posibilidad de ver empresas que efectivamente no tendrán más remedio que o a lo mejor cerrar, o otras que están condenadas a la insolvencia, a quebrar, ¿no? Entonces, con ese panorama, ¿qué podemos esperar? Porque luego está el turismo, está muerto el turismo, y el turismo es el PIB español, o sea, lo más, en fin, es el sector que más aporta, ¿no?, a nuestro Producto Interior Bruto, y el turismo está muerto. ¿Qué pasa? ¿Qué solución hay? El gran problema
gran problema para el sector del turismo es que las estimaciones más optimistas que maneja tanto el gobierno como el consenso de analistas asume que se verá un rebote de la actividad después de una caída del 80-85% el año pasado. Se verá un rebote de la actividad aproximadamente, pues que suena aparentemente atractivo, ¿no? Un rebote fuerte del 20-30%. ¿Qué significa eso? Que las empresas siguen en quiebra. Es decir, sigue siendo una situación en la que la actividad está muy por debajo de los niveles necesarios para cubrir los costes variables y los impuestos y los costes fijos, ¿verdad? Entonces, ese es el gran problema de la hostelería y del comercio, que todas estas medidas que se están tomando ahora con respecto a la pandemia ahondan en empeorar la situación para una economía que ya estaba de rodillas. Es decir, hay muchas empresas en hostelería que no solamente estaban al borde de la quiebra, sino que además, para intentar sobrevivir y para intentar mantener el empleo, por ejemplo, lo hemos visto en muchas ciudades de España, han invertido 5.000, 7.000, 8.000, 10.000 euros en montar una terraza para poder tener un poco de clientela, y ahora les viene un toque de queda a las 8 de la tarde. Es decir, que están todavía peor. Y yo creo que en algún momento el gobierno tiene que no inmediatamente, hace meses que muchos economistas lo llevamos diciendo, tiene que eliminar de su argumentario su diagnóstico de la recuperación en V, porque se está llevando por delante al tejido empresarial. Y si ya en las estimaciones de consenso se asume que España no creará empleo en el año 2021 porque no va a poder absorber los 755.000 personas que hay en ERTE en diciembre, y por supuesto reducir el desempleo, que son más de 3,7 millones de personas en diciembre, nos vamos a encontrar con un problema mucho mayor. Y además lo hemos vivido en el pasado. El utilizar esa política de aguantar la respiración a ver qué pasa y esperar que todo se solucione de un momento a otro, luego lo que genera son mayores problemas. El sector de la hostelería necesita ayudas directas. No se le puede decir al sector de la hostelería: cierre usted su actividad durante varios meses, después ábrala pero solamente un 30%, y después de ese 30% le quitamos otro 30% y apáñeselas usted. No, estamos hablando de un sector que, como tú bien decías, es un sector esencial para el empleo, es un sector esencial para la imagen de España, porque hay otro problema. Nos creemos que, el problema es la hostelería y no afecta al resto de los sectores. La agricultura, la industria, el sector de servicios profesionales, muchos de esos sectores tienen un importantísimo nivel de correlación con el turismo y con la hostelería, y no se pueden creer que en verano va de repente a aparecer aquí una marea de turistas de todo el mundo, cuando las personas del resto del mundo precisamente se están encontrando con una situación en la que están ahorrando más, están teniendo más cuidado, precisamente por la situación de cautela con la que otros países sí se toman esta situación.